¿Tienes tiempo para un café? ¿Tienes tiempo para escuchar esto? El blanco es un básico en el clima. Es clave para jugar al rebote con los rayos que nos llegan del sol. Nuestro planeta se viste de este color en los lugares gobernados por el hielo y se salpica a través de las nubes por todas partes. Estas nubes son pequeñitas gotitas o cristalitos de hielo que crecen alrededor de partículas diminutas que están muy relacionadas con lo que conocemos como aerosoles. Pero, ¿más aerosoles implican más nubes? ¿Qué papel están jugando para calentar o enfriar la Tierra? ¿Y qué resultado da sumar el blanco de las nubes sobre el blanco de las zonas polares? Soy Isabel Moreno y hoy me siento con Rafael Simó para hablar sobre emisiones polares, aerosoles y formación de nubes. Rafael, ¿nos tomamos un café? Con hielo, por favor. Esto es Café con Hielo, un podcast impulsado y financiado por la Conexión Polar CSIC. Rafael Simó es químico y oceanógrafo, profesor de investigación en el Institut de Ciencias del Mar del CSIC, centrado en las interacciones entre el océano, la biosfera y la atmósfera, particularmente gases y aerosoles. Rafael, yo creo que la primera pregunta es basiquísima y tenemos que ir hacia ahí, ¿no? Cuéntame, ¿qué son exactamente los aerosoles y de dónde salen estas particulitas? Bueno, llamamos aerosoles a lo que tú decías antes, ¿no? Diminutas partículas suspendidas en el aire, normalmente no las vemos, pero están ahí y salen de muchas partes. Fijaos que hablamos de polvo en las ciudades, ¿no? Polvo de los coches, hablamos de polvo que levanta el viento de las zonas desérticas o de cuando los humanos movilizamos tierras, ahí se levanta polvo y luego se transporta con el viento. También están pequeñitos fragmentos de vegetación, también está sal marina, si nos acercamos al mar nos va a llenar la piel de sal, pues estos son aerosoles marinos, y luego están también aerosoles que se forman en la atmósfera a partir de gases que se emiten desde el océano, desde la misma vegetación y de otras partes. Hay un montón de fuentes de aerosoles, tanto de origen humano, de actividad humana, como por parte de la naturaleza. Rafael, ¿y hay algún umbral sobre el que ya digamos esto no es un aerosol, esto es una partícula más grande? No, generalmente cuando hablamos de aerosoles cubrimos todo el espectro de tamaños, pero Ujú. cuidado, no vamos a tener una piedra suspendida en el aire, ¿no? Al Claro, ¿no? final, El granizo. los aerosoles Bueno, claro, el llegan granizo, hasta sí. pocos micrómetros de tamaño, que es lo que les permite quedar suspendidos suficientemente tiempo, ¿no? Y ser transportados de una región a otra por el viento, por el aire, ¿no? Claro, claro. Pero dentro de toda esta gama de aerosoles que tenemos, que ya hemos visto que tiene tamaños muy amplios, ¿todos se comportan igual? ¿Todos los aerosoles son iguales? No, no, no todos son iguales. Primero, el tamaño cambia mucho. ¿Qué implica el tamaño? Pues que el aerosol permanezca más o menos tiempo en el aire. Es conocido de que las regiones desérticas, por ejemplo, llevan con eventos de calima, pues polvo del Sáhara hasta las Canarias, e incluso se ha visto que el polvo del Sáhara puede llegar hasta América, ¿no? Ajá. Entonces, pero les cuesta más, tiene que ser con vientos fuertes o que se inyecten o que pasen a capas muy altas de la atmósfera y se transporten. La mayoría de aerosoles que encontraríamos suspendidos en la atmósfera son de tamaño muy pequeño, submicrónico, más pequeños que una milésima de milímetro, ¿no? Y Ujú. no todos se comportan igual porque unos son más higroscópicos, es decir, con más afinidad para que el agua se pegue en ellos, y otros lo son menos, ¿no? Y esto es clave para la función de los aerosoles en la formación de nubes, ¿no? A eso iba a ir, pero antes, ¿nos puedes poner un ejemplo de cuáles son, digamos, los preferidos para las nubes y cuáles dicen, bueno, pues tienes de esto, pero les da igual? Bueno, para que una nube se forme, tiene que condensar el vapor de agua que tenemos en el aire, ¿no? Sobre una particulilla sólida, ¿no? Eso Ujú. favorece mucho que se forme una gota de nube. Y recordemos, las nubes no son gases, aunque estén flotando en el aire, son partículas líquidas, no son gotas. Es decir, tiene que formarse gotas para que se forme una nube y eso tiene que ser sobre un aerosol. ¿Dónde va a condensar ese vapor de agua? ¿En qué aerosoles va a preferir condensar? Pues en aquellos que sean más afines al agua, más higroscópicos les llamamos. Y eso, por ejemplo, uno perfecto es la sal marina, ¿no? Cristalitos de Ujú. sal que se levantan con el viento a partir del salpicar de las olas, se evapora el agua, pasan a ser cristalitos de sal flotando y esos absorben o permiten que condense muy bien el agua de las nubes. Es un ejemplo. También, pero cuidado, también aerosoles de sulfato que vienen de la combustión humana, de procesos de combustión. También el sulfato y el ácido sulfúrico son muy buenos para formar nubes. Es decir, hay nubes
que su origen está en la actividad humana. Qué bueno. Y ya que hemos mencionado la relación que tiene esta formación de nubes con la presencia de aerosoles en el ambiente, ¿cómo se relaciona la cantidad de aerosoles con el albedo terrestre? Es súper importante porque resulta que conocemos que el albedo de la Tierra es muy, el del planeta, es muy distinto del que sería sin nubes. ¿Por qué? Porque las nubes son blancas, ¿no? Entonces está muy claro Claro. que reflejan la radiación solar. Y entonces, todas las nubes son igual de blancas. Las nubes son el principal agente enfriante del clima del planeta, pero todas por igual. No, no, no. Las nubes altas, formadas sobre todo por cristales de hielo, las que conocemos sobre todo como cirros, son, actúan de manta más que de parasol. Es decir, no contribuyen mucho al albedo, contribuyen un poco, pero sobre todo retienen el calor. Y ya sabemos que todos hemos experimentado que en noches de anticiclón son más frías cuando no hay nubes, Mm. porque el calor que emana el planeta se escapa al espacio, ¿no? Pues las nubes retienen esa parte de calor, sobre todo las nubes altas. Las nubes que dibujamos, que dibujan los niños, o dibujamos las convectivas, las de tormenta, esas nubes profundas, ¿no? En la altura. Esas son bastante neutras, retienen calor a lo mismo que reflejan radiación solar. Pero las nubes Vale. bajas, atención, las nubes bajas líquidas, planas, las estratiformes, que son las que dominan sobre el océano, por ejemplo, estas contribuyen mucho al albedo. Son claves para la regulación del clima y para que no se caliente más el planeta, precisamente porque reflejan muy bien la radiación solar. Qué curioso lo que has comentado de los cumulonimbos, de las nubes de tormenta, porque claro, son nubes tremendamente grandes que tienen más de 10 kilómetros de espesor, ¿no? De altura, y claro, tienen un tope muy alto y muy blanco. Entonces, a priori, yo pensaba que esas Sí. nubes ayudaban a enfriar porque ese tope, al ser tan, tan, tan blanco, en cambio los cirros, claro, los ves blancos por arriba, pero también los ves blancos por abajo, por eso reboten. No, 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 pero es que lo importante no es si por abajo es blanco, hay que distinguirlo. El blanco, ¿qué quiere decir? ¿Por qué vemos un color blanco? Porque refleja la radiación que llega del Sol en todas sus direcciones, en todas sus mm, longitudes de onda, la radiación llamamos de onda corta, es decir, la radiación visible, rebota y se vuelve al espacio. Ese ya es energía del Sol que no llega. Y eso es el albedo, ¿no? Cuánta radiación solar refleja el Sol y ya no llega, ya no nos puede calentar. Pero luego, cuando la radiación solar sí llega pues a la superficie del planeta, a nosotros, a la superficie de la Tierra, del mar, de todo, acaba disipándose, convirtiéndose esa energía y acaba siendo calor. Eso ya lo sabemos, es la forma más degradada de energía. Ese calor es longitud de onda larga que emana de nuevo al espacio. A ver, el planeta, la Tierra, en su conjunto, recibe tanta energía del Sol como la emana de nuevo. Está prácticamente equilibrado. Entonces, ¿por qué se calienta el planeta? Porque no estamos tan preocupados, porque decimos está prácticamente equilibrado, pero no del todo. Un poco de ese calor queda retenido en el interior del planeta. ¿Cómo? Por el famoso CO2 de efecto invernadero, pero por las nubes también. Es decir, las nubes, sin necesidad de ser blancas por debajo, por su presencia de agua, retienen calor emanado por el planeta. Entonces, al final, una nube es más enfriante o más calentante, digamos, en función de quién domina más, su efecto parasol o su efecto manta, su mm. efecto de retención de calor o su efecto de albedo. Pues en unas, todas tienen ambas, pero en unas domina el efecto parasol, en otros domina el efecto manta. Pues gracias por explicar esto, porque fíjate que yo creía que entendía bien este proceso y a lo mejor pues no lo estaba entendiendo también como yo creía. Entonces, bueno, pues muchas gracias también por participar en este podcast y por aclarar estas ideas a personas que incluso nos dedicamos a este sector y hace muchos años que estudiamos este tema. Mira, en esto que has explicado, has mencionado varias cosas, ¿no? Estábamos hablando de las nubes, de en función de la altura a la que estén o de cómo sea la nube, tiene un efecto enfriador, un efecto calentador, digamos. Has mencionado el cambio climático, el calentamiento global. Y sobre este tema, nos vamos a ir ya a la zona o a las zonas en las que está girando todo este podcast, que son las regiones polares, que sabemos que son, sobre todo el Ártico, la región que más rápido se está calentando del planeta. Pero casi lo podemos hacer un poquito en general, ¿no? Porque ¿cómo afectan las nubes a las zonas polares? ¿Las calientan o las enfrían? Porque dices, la nube es blanca, vale, sí.
Pero es que las zonas polares también son blancas porque están llenas de hielo. Entonces, ¿qué efecto gana? No, ciertamente ya he dicho antes que las nubes son el principal efecto enfriante del planeta, pero donde eso es más, es menos evidente o es más ambiguo, es en las zonas polares. ¿Por qué? Por lo que dices, ¿no? Porque precisamente ponen blanco sobre lo que ya era blanco, ¿no? Blanco sobre blanco. Evidentemente, blanco Blanco sobre es más blanco. Evidentemente, las zonas polares tampoco son totalmente blancas, ¿no? Esto es obvio. Entonces, si nos vamos al Ártico, el Ártico es un poco particular porque el Ártico, como sabéis, es un océano rodeado de continentes, con lo cual en invierno tenemos que, primero, llegan muchos aerosoles de origen humano. Esto por un lado, pero aparte las nubes en un mar que está totalmente congelado en invierno, totalmente cubierto de hielo, en el Ártico son más bien calentantes, es decir, domina su efecto de retener el calor emanado, más que contribuir al albedo porque no hace falta, digamos, ¿no? En cambio, llega el verano con buena parte del Ártico se deshiela y cada vez eso va a ir a más, y entonces ahí tiene un efecto enfriante muy importante, hasta el punto de que ya se estima que las nubes en el Ártico están frenando el deshielo de verano, que de otra forma sería todavía más rápido de lo que ya es y nos preocupa, ¿no? Pero sería incluso más rápido. Entonces, entender que cuando llega verano hay más emisiones de aerosoles en el Ártico, más formación de nubes bajas, estas nubes son más opacas o más reflejantes de radiación y de alguna forma frenan el calor que llega al océano, calienta el agua y deshiela. Pues esto es muy importante, ¿no? Si nos vamos al océano Antártico, esto es distinto. El océano Antártico, la Antártida es un continente rodeado de océano, justo lo opuesto, y en el océano Antártico hay menos hielo. Hay hielo, evidentemente, alrededor de la Antártida, pero cuando hablamos de océano Antártico nos referimos normalmente por debajo de los 40 sur o 50 sur, depende de la definición que hagamos, y ahí hay mucha parte que es océano abierto. Y es clave, las nubes en el océano Antártico son enfriantes y además tenemos el gran problema que las estamos subestimando. En los modelos me refiero. Cuando hacemos modelos y queremos predecir el clima del planeta para el cual el océano Antártico es súper importante, es muy clave. Resulta que subestimamos las nubes, no sabemos cómo hacer que nuestros modelos matemáticos representen bien a las nubes, con lo cual estamos sobreestimando la cantidad de radiación solar, el calentamiento del océano Antártico, cuando no es tanto, ¿no? Entonces, es muy distinto el Ártico que la Antártida en este sentido. Y ya te digo que las nubes juegan un papel ambivalente, depende de la época del año. En verano, podríamos decir que en ambos océanos, en verano sobre todo, son enfriantes. Voy a hacer un pequeño inciso porque has comentado dos cosas muy interesantes y quiero ir por las dos. En primer lugar, has dicho que en el Ártico hay más nubes y hay más emisiones en verano. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Una es el vórtex de invierno, es decir, la circulación alrededor del polo norte, digamos, que impide la llegada o el intercambio de aerosoles, se debilita un poco, pero sobre todo lo importante es que en la zona del Ártico Central, de repente tenemos más océano expuesto, Ujú. con lo cual más emisiones de aerosoles desde el océano, y por otro lado tenemos una tundra también despejada de nieve, con emisiones de la vegetación de la tundra e incluso de la taiga donde llega a más altas. Es decir, hay más aerosoles de origen natural, de origen biológico, en verano, en ambos océanos, pero en la Antártida es muy claro. ¿Y a nivel humano también hay más en verano? ¿O más o No, menos? a nivel humano lo que es muy conocido es el famoso Arctic Haze, que es este transporte de contaminantes, es decir, de sustancias emitidas a la atmósfera de origen en la actividad humana en los océanos circundantes, en el Ártico, en invierno. En invierno es cuando más llega a la actividad humana al Ártico. Y como encima el mar está helado, la actividad biológica está muy baja, digamos que la atmósfera ártica está dominada por la contaminación, digámoslo así, mientras que en verano está dominada por la vida, por la naturaleza. Mm. Y también afectan los incendios que vemos en el norte del planeta, bueno, y también en el sur, también afectan a esta generación de nubes a la hora de enviar aerosoles a estas zonas.
Sí, sí, está clarísimo. Eso también lo hemos ido viendo y gracias al uso de satélites se puede ir rastreando digamos, a viento abajo de donde hay grandes incendios, como uno de de los efectos que tienen es formación de nubes, downwind, ¿no? Viento abajo de donde hay la combustión, ¿no? Y lo mismo con el transporte marítimo. Vemos las nubes, no el humo que mandan las chimeneas, sino las nubes que quedan después del paso de los barcos, ¿no? Todo eso es porque las combustiones emiten tanto partículas, aerosoles, como gases que se oxidan y forman partículas que son formadoras de nubes, con lo cual dejan un rastro de nubes por ahí donde pasan o viento abajo, sotavento de donde ocurren, ¿no? Esto es súper curioso además, porque aquí también estamos mostrando que las emisiones que hacemos los humanos están calentando el planeta como consecuencia de los gases de efecto invernadero que necesitas para quemar el combustible que necesitas, por ejemplo, para mover el barco, pero simultáneamente también estás emitiendo cosas que ayudan a enfriar la Tierra. Entonces, al final, el No, no, balance, digamos, sí, o sí, sea, no, llevas que no razón. es igual, porque por supuesto el calentamiento está ganando y de qué manera, ¿no? Pero también está esa pequeña parte de que el ser humano está ayudando a enfriar muy poquito, pero está colaborando Los, a enfriar un pelín. los informes de los expertos del IPCC respecto al cambio climático estiman que más o menos la emisión de aerosoles por la actividad humana, la de la actividad humana, supone un 30% de freno al calentamiento global de la actividad humana. Es decir, domina que estamos calentando más el planeta de lo que lo enfriamos. Pero esto es un gran problema porque por otras razones de salud, de preservación del patrimonio histórico, etcétera, queremos quemar más limpiamente, queremos mandar menos partículas al aire. Cuando quemamos queremos quemar con menos hollín, ¿no? Pero seguimos quemando, con lo cual el CO2 que calienta lo mandamos igual, pero queremos ser más limpios y ensuciar menos. Entonces, eso es un problema y tenemos que hacerlo, evidentemente, porque si no respiramos estas partículas, van a los pulmones y fatal, ¿no? O nos Ah, ensucian por el supuesto. patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un problema porque cada vez quemamos mejor, pero entonces aceleramos el calentamiento, vaya paradoja, ¿no? Quemamos mejor pensando que somos más limpios y resulta que estamos acelerando nuestro propio calentamiento, ¿no? La solución, combustionar menos, ¿no? Quemar menos, eso está claro. Justo, No hay justo. otra, No quemar, no hay otra. no quemar, eso es. Además, eh, has mencionado que en el IPCC tenemos modelizado y tenemos, sí, tenemos modelizado cuál es ese porcentaje de enfriamiento referente al ser humano. También tenemos estimado cuál es el calentamiento que hubiésemos causado si no hubiésemos provocado este enfriamiento, que es más de 1,5 entonces. Pero claro, el tema es que ahora mismo estamos en un nivel en el que modelizamos muchas cosas súper, súper bien. Y ha habido una mejora tremenda en la capacidad que tenemos para reproducir con ordenadores la forma en la que se comporta la naturaleza, que es muchísimo más difícil. Y entre esas cosas difíciles de modelizar, habías mencionado antes que estaba la formación de nubes. Decías que no estamos modelizando bien la cantidad de nubes que teníamos, en este caso te has referido a la Antártida, ¿no? Pero ¿por qué no estamos modelizando bien estas nubes? ¿Es porque no estamos modelizando bien la cantidad de aerosoles, los procesos que forman las nubes? ¿Qué es lo que falla aquí? Todo. Bueno, a ver, de entrada, los informes del IPCC dejan muy claro que la mayor incertidumbre, yo te he dicho, el 30% enfriamiento o de retraso del calentamiento por causa de la emisión de aerosoles humanos, pero esto tiene una horquilla de incertidumbre tremenda. Resulta que lo más incierto que tenemos cuando intentamos mirar todo lo que contribuye la actividad humana al balance de energía y por lo tanto al calentamiento global, etcétera, lo más incierto es las nubes. Cómo los humanos Mm. afectamos a las nubes. Y que es lo mismo que decir también cómo la naturaleza afecta a las nubes, ¿no? Cómo se forman, qué albedo tienen, porque que haya una nube tampoco, hay nubes, como he dicho antes, con más albedo y otras con menos albedo, depende de la cantidad de aerosoles sobre los que se forman las gotas, etcétera, ¿no? Entonces, para que se forme una nube, o sea, o para modelizar bien la formación de nubes, son dos cosas básicamente. Una es lo que llamamos
aspectos macrofísicos o macrometeorológicos, es decir, corrientes donde se producen subidas de aire desde el mar, por ejemplo, ¿no? Por tanto, zonas de convección fuerte. Todo esto todavía tenemos que aprender bastante, pero es lo que vamos controlando mejor. Y luego está lo que llamamos microfísica, es decir, vale, las gotitas, cómo se forman, cómo condensan, cuántas, sobre qué tipo de aerosoles, cómo se reevaporan y se vuelven a condensar, cuántas veces a lo largo de la vida de una nube. Ahí hay un mundo sobre el cual tenemos que aprender mucho. Y si vamos todavía más para atrás, ¿y de dónde salen los aerosoles? ¿Los tenemos todos en un modelo matemático? Imposible. Vamos incorporando, ¿no? Resulta que la vida marina, resulta que, como decía antes, la tundra, la vegetación donde la haya, incluso la nieve que está en los polos, cuando el viento la relevanta de nuevo, pues esa nieve que está en los polos también lleva partículas de sal de las salpicaduras vecinas, relevanta sal. Hay un montón de procesos muy complejos que meterlos en modelos matemáticos nos está costando, pero estamos en ello, pero nos está costando conocimiento, nos falta capacidad de computación a lo bestia, evidentemente, porque eso requiere muchísima computación. Cuanto más complejo haces un modelo, y el otro, que el modelo no se te desestabilice porque tienes demasiadas cosas metidas. Hay muchos retos, pero en eso estamos, y, y el efecto principal que tiene es que de momento lo que estamos es subestimando las nubes. O sea, nos quedamos cortos con las nubes, es decir, algo se nos escapa y ahí vamos, ¿no? Y entre esta dificultad que tenemos a la hora de modelizar, ¿hay diferencias entre el Ártico y la Antártida? Digamos, no te sabría decir. Lo que sí que hemos puesto varios autores muy en relevancia es que casi donde nos es más crítico mejorar esto, esta modelización de las nubes, es en el océano Antártico. Y la razón es por lo que decía antes, que el océano Antártico tiene mucha parte del océano descubierto, sin hielo, y es clave en la regulación global del clima. Absorbe calor, lo distribuye de una forma que es un océano, podríamos decir que de alguna forma más conectado, ¿no?, con el resto. Y entonces ahí es muy importante que pongamos el Ártico también, sobre todo porque modelizando mejor las nubes, modelizaremos mejor o predeciremos o proyectaremos mejor el deshielo del Ártico, que tiene Mm. implicaciones también muy importantes, también geopolíticas, ¿no? En el Ártico juega mucho, tiene es un factor muy importante, que las proyecciones de tipo climático, ambiental, tienen implicaciones geopolíticas muy bestias. En el Océano Antártico no es tanto así, pero sí que tienen implicaciones muy importantes para el clima de todo el planeta, ¿no? De hecho, te vamos a agradecer que nos hayas hecho este gancho porque tenemos otro episodio dentro de este podcast en el que hablamos precisamente de la geopolítica polar y veremos estas connotaciones que tiene el cambio climático a nivel geopolítico según vamos perdiendo hielo en estas zonas del planeta y quedan al descubierto zonas que antes no lo estaban, ¿no? Bueno, pues ya casi con esto nos vamos acercando al final de este episodio y la última pregunta yo creo que también es obligada. ¿Qué perspectivas de futuro hay? ¿Tenemos más perspectivas de aerosoles en incremento? En cambio, menos aerosoles. Depende de la región. No se sabe. ¿Qué nos puedes decir del futuro? Las proyecciones que algunas hemos hecho nos dicen que el Ártico va a pasar veranos con menos hielo. Eso quiere decir veranos más biológicamente productivos. ¿Por qué? Ujú. Porque un océano sin hielo pasa a ser un océano más parecido al resto, aunque sea frío, y llega mejor la luz del sol, evidentemente, al agua del océano, y florece el fitoplancton y el plancton marino, que es un gran emisor de aerosoles. Si además sumamos que un Ártico con menos hielo es un Ártico al que le llega el viento hace más fricción sobre el océano, levanta más aerosoles. Es decir, preveemos que habrá más aerosoles en el Ártico, con lo cual, bueno, el efecto, digamos, de frenar
el calentamiento pues parece que seguirá estando ahí, ¿no? Aún así, ya siempre digo, gana el calentamiento y el Ártico se está deshelando muy Mm. rápidamente, ¿no? En cuanto Vamos a que sí gana, vamos. sí, sí, Va sí, a un ritmo tremendo. tremendo, sí, sí, asusta. Y en el Mm. Océano Antártico eso no está tan claro. Hay que ver muy bien el régimen de vientos, cómo va a cambiar. Si hay realmente un aumento generalizado de vientos, eso levanta más aerosoles. Es cierto que el plancton marino, mm, el plancton que se desarrolla en el océano depende mucho de la cantidad de hielo que ha habido en el pasado invierno, hasta dónde llega y cuánto hielo se retira, porque el hielo de alguna forma fertiliza y permite la floración de plancton. Es decir, que al final está todo muy conectado. Am, Modelizando, entendiendo muy bien cómo se forma y se retira el hielo, entenderemos mejor cuánto plancton se va a formar, cuántos aerosoles nuevos, cuántas nubes más opacas o más reflejantes vamos a tener, ¿no? Es todo conectado y de ahí la dificultad, ¿no? Guau. Muchas puertas abiertas al Sí, futuro. Y yo solo espero que no tengamos que comprobar con nuestros propios ojos qué es, cuál es la forma en la que responde el sistema climático cuando lo forzamos en exceso y cuando nos vamos a escenarios de calentamiento muy, muy, muy grande. Yo espero que nos tengamos que quedar con estas dudas y que no pase nada por no resolverlas, porque total esa puerta no la vamos a abrir, ¿no? Me voy a quedar con esperemos. esta idea que has lanzado hace unos minutos de que al final el futuro más deseable o el presente más deseable no consiste en quemar mejor, sino dejar de quemar combustibles fósiles. Y de esa manera también evitaremos esos peores escenarios que ahora mismo también tenemos frente a nuestros ojos, que son puertas que existen, que no tenemos por qué abrir. Podemos quedarnos con la mejor puerta, con la que nos lleve al mejor destino. Y ahora, la verdad es que te había engañado porque te había dicho la última pregunta, pero no, no es la última pregunta. La última pregunta es, ¿tú también necesitas un café para empezar el día? Siempre. Y además me gusta mucho con hielo. Me gusta con hielo todo el A año. mí a mí también me parece que es la mejor combinación que se puede hacer, uno de los mejores inventos que Y además hemos hecho. permite conversaciones, que eso siempre, un café es un buen momento para conversar, eso está claro. Por su por supuesto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Rafael. A vosotros. El podcast Café con Hielo está impulsado por la Conexión Polar CSIC. Ha sido guionizado y presentado por una servidora, Isabel Moreno, y la gestión, edición técnica y difusión la lleva Oikos MSP.